a todos los organizadores del Congreso. La verdad que cumplió mis expectativas, un Congreso muy bien organizado y con unos temas de actualidad y por tal razón los felicito. Tu conferencia es Situación epidemiológica del cáncer de cuello uterino en América Latina. Yo digo, wow. Bueno, esto me llevó a un reto, de verdad, por aprender, porque a veces nos inmiscuimos tanto en nuestra especialidad que como que vemos lo de siempre, lo de rutina, pero no vemos más allá. Pero para mí lo más importante fue la reflexión de mirar en ese momento de mi vida el por qué yo tenía que tratar pacientes de cáncer de cuello uterino, estadios 3, ¿sí? Tan avanzados, ¿sí? Siendo el cáncer de cuello uterino una enfermedad prevenible. O sea, yo la verdad que me di duro, dije yo tengo que hacer algo más, porque siempre había hecho trabajos e incluso muy pronto saldrán unos resultados de un estudio de cáncer de cuello uterino, estadios 3B, con 140 y pico de pacientes, que creo que es una buena serie, un estudio aleatorizado. Entonces, esto es lo que les voy a compartir, ¿sí? Espero que aprendamos también y reflexionemos, que es lo más importante para que llegue nuestro mensaje a donde debe llegar, a los gobernantes. Bueno, el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. En el mundo es la cuarta causa de malignidad en mujeres en incidencia. Más o menos son 530,000 casos anuales, 270,000 muertes, pero lo principal es que el 85% de estos casos ocurren en países subdesarrollados y países en vías de desarrollo. Y obvio, la mortalidad es 18 veces mayor en países que tienen ingresos bajos y medios. Yo creo que por ahí va el asunto. Bueno, en Estados Unidos obviamente ya no es la cuarta, sino la 11ª causa más común de cáncer, y lo más probable es que ocurra en inmigrantes, en latinoamericanas, etcétera, etcétera. Pero las tasas de incidencia más altas no solamente están en África, sur de Asia, sino también en América Latina y en el Caribe. Y en Latinoamérica, con excepción de algunos países, uno de ellos ustedes, el Costa Rica, lideran ya sea primera, segunda o tercera causa de muerte en el país. Y ocupa el 12% de todas las muertes causadas por cáncer en el mundo, cáncer cervical en el mundo. Esta es la gran diferencia que hay entre cáncer de cuello uterino y cáncer de endometrio. Como ustedes saben, pues cáncer de endometrio es muy poco frecuente en Latinoamérica y en el Caribe, más o menos la diferencia 4 veces. Y pues el cáncer de endometrio es más de países desarrollados. Aquí tenemos el cáncer de cuello uterino en el mundo. Esta es la última gráfica de Globocan. Hemos tratado de actualizar un poco, pero definitivamente la incidencia más alta es en Zimbabue, que es aproximadamente 89 por 100,000 habitantes. Luego le sigue China, 71.2, algo así, por 100,000 habitantes. Y después Latinoamérica, El Salvador, Belice, etcétera, más o menos con unos 30, 29 punto algo. Pero son 30 por 100,000 habitantes.
Entonces, eso es más para que ustedes vean cuál es la diferencia entre el África, que es muchísimo más alta en algunas poblaciones, y Latinoamérica. Bueno, pero paradójicamente, esta gran incidencia ha servido para que Latinoamérica y el Caribe sea base haya sido escogida para muchos estudios. Ustedes han tenido aquí el Guanacaste y Colombia también. En Colombia tenemos muchísimos estudios de HPV con Nubia Muñoz, que ustedes pues conocen y han oído hablar de ella, que es una de las líderes, incluso pues estuvo postulada para Premio Nobel. Allá tenemos una cohorte bastante grande y todos estos pacientes han servido para hacer ensayos de la vacuna, para hacer ensayos de número de compañeros sexuales, etcétera, como vamos a ver adelante. Entonces aquí tenemos la diferencia entre Chile, entre incidencia y mortalidad, y fíjense ustedes que la incidencia pues en todos los países es más o menos parecida, algunas diferencias, y la mortalidad definitivamente va en aumento. O sea, tenemos desde Belice, Paraguay, 17.4, 15/3 de mortalidad, no estoy hablando de incidencia. Y tenemos hasta 6 a 7.3 por 100.000 habitantes en países que han desarrollado la prevención y la tamización. Entonces tenemos Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica, que se destacan en Latinoamérica por sus programas bien organizados. ¿Cuál es el factor más importante? Pues obvio, la pobreza. Ya dijimos, todo ese porcentaje de cáncer que existe en los países de ingresos bajos y de ingresos medios. ¿Y por qué la pobreza? Sencillamente porque la educación es uno de los factores que está muy relacionado. Hay un estudio de Brasil y de Colombia donde demuestra claramente que aquellas pacientes con cáncer de cuello uterino pues tienen un nivel de escolaridad supremamente bajo. O sea que no hay que ponerle pelos al gato, ahí está pues la educación. Luego también tenemos la falta de acceso a los servicios de salud, especialmente para diagnóstico. Y pues en este momento, en esos servicios de salud, pues también está involucrada lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria, con la inmunización y la tamización respectivamente. La paridad, pues hay un estudio en este momento que se está llevando a cabo porque no se explican el por qué la incidencia no ha disminuido a pesar de que la paridad en Latinoamérica y en el Caribe también ha disminuido. Quizá El Salvador y hay otro país, no me acuerdo en este momento, Belice también, pero tienen una paridad promedio de 3.4 a 3.9, o sea que no pasan de 4 hijos, ¿sí? Actualmente. Y los otros países en Latinoamérica, máximo 1.9, o sea, no pasan de 2 hijos. Entonces, ¿por qué razón, sí, no hay una disminución tan marcada? De tal manera que la paridad se está considerando más como un factor asociado, ¿sí? No el de por sí. Aquí tenemos los determinantes de mortalidad que tienen que ver, pues obviamente, en contra, pues la tasa de mortalidad materna y la tasa de nacimiento, que ustedes saben que está relacionada con los ingresos. Y por supuesto, a favor tenemos los países que tienen más, ¿dónde está? El GDP, que es el Gross Domestic Product per cápita, ¿sí? Entonces, aquellos países que tienen mucho más dinero per cápita, pues obviamente va a ser un factor protector.
mientras que esto sí definitivamente es desfavorecedor. Ahora, el patrón de edad, si hay muchos estudios, es similar en incidencia y mortalidad en casi todos los países. El pico es de 40 años, la edad promedio 47 años. Después de los 30 años aumenta la incidencia. El incremento de mortalidad es mayor de 75 años, pero en menores de 25 años sí tenemos una incidencia relativamente poca. ¿Cuáles son los tipos histológicos? El carcinoma escamocelular es el más frecuente. Esto que les estoy diciendo es toda la literatura publicada que hay en Latinoamérica. Tienen un promedio de 93% de los tumores carcinomas. En Cuba está en el 65% y Guyana Francesa 94%. Y adenocarcinomas muy pocos en realidad. Hay también unos estudios de tumores inespecíficos. En México es el 0% y en Costa Rica 14%. Pero para el auditorio, para que se nos quede, el carcinoma escamocelular en Latinoamérica sigue siendo el más frecuente. Ahora sí, ¿cuáles son los factores de riesgo? Obviamente el HPV 16 y 18, pero aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que estos tipos, el 16 y el 18, son causantes del cáncer cervical en el 71% de los casos, pero recordemos que esto se debe a una infección persistente, no es cualquiera que tiene el HPV y entonces pues le va a dar el cáncer de cuello uterino, porque a mí me ha llegado pacientes que dicen, ay, que tengo el HPV, ya me va a dar el cáncer, ¿qué me tiene que hacer? Se me va a quitar el útero, no sé qué. Bueno, mejor dicho, se arma un rollo. Entonces, esto no es así, porque la infección puede persistir más o menos de 10 a 18 meses, ¿sí? Y solamente el 3.5% de las pacientes tienen la infección persistente, ¿sí? Entonces, estos son los virus, ¿sí? Aunque no son, pues más o menos, estos virus serían el 85-90% de todos, incluso algunas estadísticas dicen que el 95%, pero hay otros que el 31%, etcétera, etcétera. Y por eso, pues, los laboratorios han aumentado en ese momento la inmunización con otros virus. Bueno, en Bolivia es el 38 punto. Hay una cosa importante en América Latina. Resulta que en Suramérica la incidencia de HPV positiva es del 12%. En Centroamérica ya sube casi que al 30%. ¿Cuál es el promedio mundial? 10.7. ¿Sí? O sea que nosotros sí tenemos una incidencia alta, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, más alta que el promedio mundial. Pero me llamó muchísimo la atención que Costa Rica está informado como 43% de prevalencia de HPV. O sea que es alta, bastante alta comparado con la media mundial. Bueno, esto es lo que hay en Bolivia, en Chile. En Chile, pues, el CCU también es alto. En Cuba, 37.8, etcétera. Y pues este HPV lo que hace es que el genoma se incorpora, el genoma viral en infecciones persistentes, se incorpora al ADN y causando una serie de disregulaciones genómicas en donde tiene que ver el oncogen 6, 7, etc. Bueno, hay otros subtipos de HPV, ya lo dijimos, que también pueden causar infección, y recordemos como cultura general que no solamente el HPV 16 y 18 causa cáncer cervical, sino también el anogenita, las verrugas genitales, el orofaringio, el cáncer anal, etc. Bueno,
El inicio temprano de relaciones sexuales siempre lo colocaban en los libros como factor indispensable, pues, o un factor predisponente de cáncer de cuello uterino. Eso era de libro, sí, todos teníamos que aprender lo que inicio de relaciones sexuales tempranas era un factor y le preguntamos a la paciente, bueno, listo. Pero el inicio de relaciones sexuales no es per se un factor de riesgo, ¿sí? El inicio de relaciones sexuales temprana es porque si se inicia las relaciones sexuales en toda la vida, pues obviamente va a tener el otro factor más importante, que es el número de compañeros sexuales. Ojo, ¿no? Entonces, esto, pues obviamente, hay mujeres más jóvenes diagnosticadas, hay un riesgo de infección mayor del VPH. Fíjense ustedes que, por ejemplo, este estudio en Estados Unidos, el 43% de las mujeres de 15 a 19 años ya iniciaron su relación sexual. En Colombia se inicia mucho antes, incluso hay un estudio del distrito en Bogotá que se inicia a 13, 14 años. Entonces, fíjense ustedes todo lo que le queda de vida para tener muchísimas más parejas. Y hay diferencias pequeñas entre los países, tanto del Caribe como de Sudamérica. Bueno, aquí tenemos el número de compañeros sexuales. Definitivamente es un riesgo de HPV. Y una cosa que aprendí y que me llamó muchísimo la atención, yo dije, pero esto no puede ser. O sea, todo el mundo dice, no, pero es que yo me protejo con el condón y toda la cosa, pues es que el condón, el virus pasa al condón. Entonces, o sea, no sé cómo son las características, pero el condón, eso lo aprendí. Yo decía, pero esto cómo es, sí, claro, ¿sí? O sea, como que las características del virus no dan. Yo si hay algún concepto diferente, me lo dicen, porque eso fue una cosa que chocó completamente con mi forma de pensar. Hay una limitada información, pero fíjense ustedes que el OR, ¿sí? Más de 3 comparado con 1 es casi el doble, 2.1. ¿Sí? Esto es bastante serio. Yo quiero que nosotros pensemos pues, que la idiosincrasia nuestra es completamente diferente a la del resto del mundo, en fin, a los europeos, a todas esas cosas. Y resulta que no hubo correlación en un estudio que se hizo precisamente en Colombia, no hubo correlación del número de compañeros sexuales de las señoras, de las pacientes que tenían el cáncer de cuello uterino o sea, decían 1, máximo 2 compañeros sexuales. Entonces dijeron, pues algo aquí está pasando, esto no es correcto, ¿sí? Entonces comenzaron a hacer un estudio entre colombianos y españoles. Y ese fue el IARC, con los esposos de las señoras que tenían cáncer de cuello uterino. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que los que tenían mayor, mira, ya se está riendo aquí Oliver, con los españoles, pero Oliver, ¿cómo le parece? Que tenían muchas más relaciones extramaritales los colombianos que los españoles, ¿sí? Casi que el doble. Entonces, ahí viene el problema con el factor sexual masculino, que es el que se le está dando ahorita muchísimo más preponderancia, ¿sí? O sea, mis queridos señores, ojo, porque de pronto ustedes son la causa de todas las muertes de nuestras mujeres en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, tomaron muestras en el sulcus, ¿sí? De muestras de pene con test de HPV, DNA, ¿y qué pasó? Que los que tenían más compañeros, pues dieron positividad
compañeros en los últimos 6 meses. Entonces dieron más posibilidad de relación con el cáncer de cuello uterino de las pacientes. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Bueno, aquí tenemos el cambio en incidencia de los países, pues aquellos que tienen los programas de inmunización y de tamización bien organizados, pues obviamente tienen tendencia a la baja, como aquí tenemos Costa Rica, por ejemplo, ¿sí? Que pues está informado en la literatura mundial que sí tiene un programa bastante serio de inmunización y de tamización secundaria, de tamización. Bueno, pero ¿qué pasa con la mortalidad? El problema de la mortalidad es que va a seguir constante porque la segunda y la tercera generación de pacientes, a pesar de que la última se vacune, no va a desaparecer el cáncer de cuello uterino. O sea, fueron pacientes de esas generaciones que no tuvieron ni inmunización ni tamización. De tal manera que esas pacientes pueden también tener cáncer de cuello uterino. Entonces, aquí tenemos países con descenso de la mortalidad, donde Costa Rica pues, aparece aquí muy importante, y luego los países sin descenso de la mortalidad, en donde está Venezuela, que ni siquiera en ese momento reporta registros de mortalidad ni de incidencia de cáncer de cuello uterino. Aquí tenemos también Cuba, Uruguay, Argentina, no han podido descender la mortalidad y es un problema bastante serio. Aquí tenemos también el impacto que ha habido, fíjense ustedes, en incidencia y en mortalidad, o sea, que sí es efectivo el programa. Esto quiere decir que sí es efectivo la inmunización y la tamización. Recordemos que la inmunización, o sea, la vacunación, es efectiva en más del 95% de los casos. Aquí tenemos también Chile, también tiene un programa muy serio, y definitivamente Argentina y Brasil, fíjense ustedes que la mortalidad es muy poca y parece que no es debida a los programas ni a nada de esas cosas, sino a cambios sociales exclusivamente. Bueno, y otro aspecto a tratar es que si ustedes ven acá, esta es una diapositiva gringa. Entonces, el estado de presentación, fíjense, el estadio 3, 21% y el 4%. Pero es que esa no es la realidad en Latinoamérica ni en el Caribe. Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que entre 3 y el 4 más o menos hacen lo que hace el estadio 1 en países desarrollados, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos, esa es nuestra realidad. ¿Ustedes creen que teniendo un cáncer prevenible va a poder llegar a estos estadios 3 y 4 cuando la mortalidad ya es muchísimo menor que el 45%? O sea, por favor, pongámonos la mano en el pecho. O sea, nosotros seguimos tratando cáncer de cuello uterino. Pero es que ¿es esto justo para nuestras mujeres? Aquí tenemos guías y protocolos que han aparecido en Latinoamérica. Yo he tenido la fortuna de participar en 2, de la IEA y la de mi país, en donde tenemos guías de práctica clínica y pues hay otras guías de práctica clínica diferentes en varios países. Eso es importante. Estas son las publicaciones. Nosotros no publicamos nuestros resultados. Es infortunado porque tenemos muchísimos pacientes y no sabemos en realidad cómo responden nuestros pacientes a los esquemas tradicionales.
sí con más morbilidad, sí con más mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto en los últimos 17 años, esto es lo que ha aparecido en artículos. El que no publica es como si no hiciera nada, ¿no? Infortunadamente es así, pero este es el día de hoy. Estos son bueno, los artículos que hay de acuerdo a los resultados de tratamiento. O sea, tenemos la base, tenemos mucha base, tenemos mucho número de pacientes y por lo menos tenemos que aprovechar esto. En conclusiones, el cáncer de cuello uterino es el tumor ginecológico más frecuente en Latinoamérica y en el Caribe. Es un problema de salud pública porque el 85% de todo el mundo está en países subdesarrollados y en desarrollo. El BPH 16 y 18 es la principal causa, de tal manera que es necesaria la inmunización, o sea, la vacuna es efectiva en más del 95% de los casos. Llámese las dos, yo no tengo conflictos de intereses. Ahorita apareció con la que era de 4 con 9 agentes, entonces pues 9 virus total. Esto es bastante importante que los gobiernos la asuman. La tamización, ha aparecido 2 editoriales últimamente en el 2018, uno de Xavier Bosch, que ustedes conocen que está trabajando mucho en esto, y propone un protocolo, dice un protocolo rápido de HPV, que consiste más o menos en hacer una tamización con el test de HPV-DNA, ¿sí? Que tiene una sensibilidad muchísimo mayor que la citología en un 40%, ¿sí? Con un costo de especificidad mucho menor que no llega ni siquiera al 2%, de tal manera que con esa tamización, si el HPV, la muestra de HPV sale negativa, pues bueno, los controles de citología y esto serán mucho más largos. Pero si sale positiva, ¿sí? Que es lo que se llama el método rápido, ahí sí se actúa inmediatamente. ¿Sí? Y ahí es donde es importante los servicios de salud. ¿Por qué? Porque esa paciente, si sale positivo el HPV, no se puede dejar hasta que haga el cáncer infiltrante. ¿Sí? Esa paciente tiene que ir a su colposcopia y tiene que diagnosticarse si es una lesión preinvasiva o si definitivamente ya es invasiva, en donde pues no toca más nada que hacer sino hacerle el tratamiento, ¿cierto? Pero eso es lo que se debe hacer. O sea, hay que hacer un mix de la prevención primaria, que es la inmunización, y la prevención secundaria, que sería la tamización con el test de HPV-DNA. La mortalidad obviamente está relacionada con los tumores avanzados. Existen guías y protocolos latinoamericanos que por supuesto deben actualizarse permanentemente porque cada día, como decía el doctor López, el conocimiento y los artículos salen pero a montones, pero hay poca literatura publicada porque no publicamos nuestros resultados a pesar del número de pacientes que tenemos todavía. Y bueno, y yo sí, la reflexión va a que si alguno de ustedes llega al poder, llega a ser el ministro de Salud, etcétera, etcétera, hombre, por lo menos en el organismo, en las Naciones Unidas, etcétera, mire, no se preocupan, o sea, no hay políticas claras en este momento, ¿sí? Que es la crítica de todos los que trabajamos en esto, es que no hay políticas claras para ni siquiera la inmunización obligatoria, ni mucho menos la tamización. Porque es cara, hombre, pero es que estamos previniendo una enfermedad que causa mortalidad
pero es que se está llevando a nuestras mujeres, y nuestras mujeres en una vida en una vida laboral, en una vida sexual activa, con niños, ¿sí? Dejan a sus pobres niños solos, etc. De tal manera que mi mensaje es: hagamos algo, ¿sí? No dejemos que esto avance, porque el cáncer de cuello uterino es prevenible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo quiero comentar, doctora, que si el cáncer es un problema de salud pública, el cáncer de cervix es su ejemplo, ¿verdad? Perfecto. Una enfermedad prevenible, como usted claramente lo acaba de definir. Revela para mí cuál es la gestión, o sea, cuál es la preocupación y cómo que se están manejando realmente los recursos. Los recursos, o sea, cómo se está priorizando. Evidentemente, muchas veces, y obviamente lo hacemos porque nos toca, ya el paciente llega en una enfermedad avanzada, y luego hacemos comentarios de que por qué se gasta tanto, ¿verdad? Porque el país gasta tanto. Y cuando hablamos de una situación donde realmente, como usted lo describe, es donde se tiene que actuar, ¿cómo cuesta? ¿Verdad? ¿Cómo cuesta convencer? Se hizo un estudio en la región atlántica y recuerdo algunos datos importantes de nuestro país, doctora, y bueno, también para los compañeros, ¿verdad? De que las personas que asistían a los servicios de salud a hacerse el Papa Nicolau siempre son las mismas, ¿verdad? Donde van en edades muy tempranas, donde incluso ni siquiera está indicado hacerse el Papa Nicolau, ¿verdad? Porque la doctora claramente lo acaba de definir. Existe una gran ventana donde, a pesar de que la persona adolescente tenga positividad, no está dentro de esa población donde el paciente tiene que entrar al programa de tamizaje, ¿verdad? La otra situación sigue el estigma de quién me va a hacer el Papa Nicolau, ¿verdad? Entonces, si es un hombre, no voy, e incluso la influencia del esposo en que la mujer, ¿verdad?, la compañera, no vaya al centro de salud si no es una enfermera, si no es una mujer, si es una doctora, la que se hace el Papa Nicolau, ¿verdad? Entonces, la que hace el Papa Nicolau. Realmente es uno de los temas que a mí más me apasionan, ¿verdad? Y me preocupan, ¿verdad? Porque nada hacemos con pasión si no movemos cosas, ¿verdad? Llegan nuestras pacientes cada vez en estadios más avanzados, ¿verdad? Y la historia clínica es lo que usted acaba de describir, ¿verdad? Todos vemos que sí existe una franca relación en el número de compañeros sexuales. Eso caracteriza, digamos, un comportamiento y un impacto de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué condiciones y qué educación tiene esa paciente? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es ese entorno familiar que está dando como resultado ese individuo? Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces son cosas que realmente necesitan, ¿verdad? Una gran acción, una gran mano ahí, ¿verdad? Así es. Bueno, quiero agregar un poco a lo de la doctora, es que no es que la citología no sirva, ¿no? Que no quede en el ambiente eso. Lo que pasa es que lo que se ha investigado es que el cubrimiento de la citología, y lo dijo la doctora, no es global. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que la citología necesita una infraestructura, ¿sí?, y un nivel de calidad tal, ¿sí?, que la mayoría de los países no la tienen. Y por eso es que ha fracasado, ¿sí?, ese modelo de la citología vaginal, del Papa Nicolau, ¿sí? Porque imagínense ustedes, yo me acuerdo cuando hice el rural, que fue hace muchísimos años, pues esas citologías no las fijaban bien, ¿cierto? Y el pueblo quedaba, pero lejísimos del centro de salud, de la Secretaría del Centro de Salud, donde estaba el procesamiento y el laboratorio de citología. Imagínense ustedes, o sea que encima de todo, pues no se le está dando la verdad, ¿sí?,
al paciente, porque se puede imaginar una cosa sin fijar ni nada. ¿Qué va a ver la citóloga? O sea, yo no entiendo. Entonces, ese es el problema. Y por eso es que la tamización ahorita ha girado al test de HPV-DNA, ¿sí? Que es más costoso, por supuesto, pero es mucho más efectivo. Muy bien, quería preguntar, yo nuevamente soy físico médico de Honduras, yo conocí a la doctora Ospino en una auditoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica junto con la OPS. Eso fue hace algunos años y me agradó la forma en que ellos revelaron las debilidades que tenía nuestro sistema. Desde ese momento hasta acá, yo he pensado, no siendo médico, que realmente es una emergencia la que tenemos por impacto de la patología de cáncer del cuello de la matriz. Y nuestros países no hacen nada, realmente no hacen nada. ¿Hasta cuándo vamos a hacer? Hasta que llegue un radioterapeuta o un oncólogo médico a ser ministro, tal vez. Y presidente, pensando, como en Uruguay, presidente. Exactamente. O estamos pensando, tal vez, que los líderes que generalmente llegan ahí son hombres, que el cáncer de próstata va adelante también. Entonces, lo que yo les quiero plantear es que si nosotros no publicamos que somos la fuente, realmente nosotros tenemos una fuente en el mundo de publicación de esto para revolucionar todo. Porque los americanos, los europeos no tienen este impacto, nosotros sí, nosotros somos la fuente, nosotros deberíamos de estar adelantados en esto. Al menos hacer lo que nos toca en esa parte, porque muchas veces nos echamos para atrás cuando esto es lo más que puedo hacer, yo no tengo autoridad para hacer más, pero en lo que nosotros podamos hacer, porque hay un problema en esto, el que más está sufriendo es la mujer rural, es lo que tienen los que tal vez comen una vez, 2 veces en el día, que no tienen las facilidades que otras sí las tienen. Entonces yo pienso que ahí lo que nos queda por hacer, y es una pregunta que le quiero también hacer a la doctora, primero, lo que nos queda por hacer a nosotros es intentar en la medida de lo posible, optimizando los pocos recursos que tenemos, ayudar con toda esa gente. Yo le quería preguntar a la doctora, desde su experiencia en OPS y como consultora del organismo, ¿cómo sería? Porque es más fácil que le escuchen a un extranjero en mi país que me escuchen a mí. ¿Ah? Le pasó a Jesús eso. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que no nos van a escuchar. Es normal. ¿Cómo hacer para poder que tanto la OPS, la ONU, la OIEA lleguen a esos órganos de decisión y que desde ese enfoque, desde ese lugar podamos tener una política seria en esto, porque nos están muriendo mujeres por nuestra incapacidad en nuestro sistema público? Muchas gracias. Bueno, mira, en los informes que nosotros hacemos, porque pues somos asesores y lo único que podemos es colocar nuestro conocimiento pues como al servicio del país que visitamos. Hay 3 recomendaciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hice unas recomendaciones a nivel nacional, otras recomendaciones a nivel ya de lo que es el órgano departamental o distrital, no sé cómo le llaman ustedes a lo que era la entidad que era responsable del hospital que visitamos, ¿cierto? Y la última, pues son las recomendaciones locales, que digamos son de acuerdo a nuestra experiencia, cosas que se podrían hacer. Bueno, a mí se me presentó un problema de lista de espera, entonces yo le digo, mira, yo resolví este problema de esta manera, tal. O sea, son 3 recomendaciones a nivel nacional, a nivel local, digamos de autoridad local, pero son 2 gubernamentales y una a nivel del hospital propiamente dicho. El problema es que, mira, yo lo he mirado desde el punto de vista de que ustedes saben que estos países son de bajos recursos y de medianos recursos. Esa no es la prioridad. O sea, infortunadamente estamos en un mundo en donde los valores son completamente diferentes. Mire, yo se los digo porque acabamos en nuestro país de tener un proceso de paz
Y yo no me explicaba, sinceramente no me cabe en la cabeza, cómo si me están diciendo que en el hospital militar ya los residentes de cirugía traumática tienen que rotar a otras poblaciones porque no llegan los heridos, ¿sí? O sea, estamos ahorrando vidas. Hay gente que no está de acuerdo con eso. O sea, yo sinceramente mi disco no lo entiendo. Y así mismo, pues no entiendo por qué los gobiernos, sabiendo perfectamente que la primera o segunda causa de mortalidad en nuestras mujeres es el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Ni siquiera el cáncer de mama, porque ayer les dije que el cáncer de mama ha mejorado. O sea, no sé qué factores tienen prioritarios. ¿Serán las farmacéuticas? Bueno, excúsenme, no sé, pregunto, ¿no? O sea, puede ser una cosa, no entiendo, ¿sí? Porque son mujeres, son muchas mujeres que se mueren, ¿sí? Y no solamente es eso, es el drama familiar que dejan. Un montón de hijos que quién sabe cómo se van a criar. Yo no entiendo, la verdad. Entonces es que necesitamos, o sea, en este momento la prevención secundaria es la que manda. La prevención secundaria, acuérdense ustedes, que es el tratamiento como tal, y la prevención terciaria, que también está, pero bastante olvidada, que son las secuelas, tratar todas las secuelas de nuestros tratamientos, que no son pocas, pues también no está a la altura para mejorar la vida de la calidad de los sobrevivientes, ¿cierto? Entonces es que es un problema, bueno, yo creo que no llegaré a ministra de Salud Pública jamás por mis ideas, pero si algún día tengo la oportunidad de hablar con un ministro de Salud, que en nuestro país casi nunca son médicos. En este momento son médicos, pero teníamos casi 20 años que eran economistas, o sea, cómo se maneja la salud, ¿no? No sé aquí cómo será, pero allá teníamos muchísimos años que no eran médicos. ¿Eh? Entonces eso es. Bueno, doctora, ¿algún otro comentario? Para ir en la misma línea sobre las políticas que tenemos de salud. Costa Rica empezó a cambiar en el año 98 con lo que era el cáncer de cervix, con una, digamos, apoyo político, porque en ese entonces la primera dama apoyaba lo que era el cáncer de cervix, cáncer de mama. En eso se hizo por 4 años y se atendió a mujer que estuviera con seguro o sin seguro. Muy bien. Y se peinó el área, digamos, todo el país, de costa a costa, de montaña a montaña. Eso se hizo y esos cambios se reflejaron, por supuesto, en lo que claro, es los números que tenemos actualmente. Correcto. Sí, señora. Sin embargo, nuestras políticas de salud se enfocan mucho sobre la salud de la mujer y la salud del niño, pero la salud del varón los dejamos de un lado. Y usted lo está hablando, el varón también tenemos que educarlo para poder cambiar esas cifras. Sin embargo, estamos dejando de lado la salud del varón. Lo hablo en Costa Rica, no sé, en Latinoamérica casi siempre pasa lo mismo, tienen políticas muy similares y creo que deberíamos devolver al año lo que se hizo en el año 98, volver otra vez, porque en ese entonces también se llegaba hacia los centros de trabajo a hablar sobre el cáncer de cáncer de cervix. A la población masculina se le habló también en ese entonces. Creo que hay que volver a realizar otra vez en este país este tipo de políticas. Tenemos mucha inmigración también en nuestro país y eso también los números no nos favorecen en nada y tenemos que tomar en cuenta la población que no tiene tampoco el seguro para poder incluirlos en lo que es nuestra salud, digamos, de la mujer. Sí es muy doloroso estar a la par de una mujer que tenga 25 años que está muriendo por cáncer de cervix y ella no deja de hablar sus pequeñitos
y no es 1 o 2, son hasta 5 pequeñitos, como decimos en Costa Rica, una maripita. Es decir, desde el que está gateando hasta que va a la escuela. 5 niños que van a ser un problema en un futuro también, porque no está mamá. El sostén de lo que es siempre Latinoamérica, ¿verdad? La mujer. Entonces creo que las políticas tienen que cambiar bastante también y reforzar mucho lo que es el primer nivel en nuestro país, porque lo que hablaba de que la mujer adulta mayor o las adultas en la población rural no les gusta cuando llega el médico a ese lugar ser atendida. No le gusta y eso a veces no es que ella no le guste, es que su compañero no le permite. Claro. Entonces, hay que dar mucho lo que es en los niveles políticos de nuestro país, poder hablarse de esto y sí, esperemos que cambie, ¿verdad? No es sola, y ahí está metida lo que es economía también, la economía de cada país. Gracias. Sí, señor. Muy bien. Allá hay Luego una. en el almuerzo podemos sentarnos a la par de la doctora. ¿Verdad? Muchas gracias, doctora. Allá hay una persona que quiere preguntar. 2 personas. ¿Cómo hacemos con lo del almuerzo? Ya están. Estamos ya pasaditos de tiempo, ¿verdad? Bueno, es que son 2, pero tal vez breves, ¿verdad? Sí, bastante concretas las 2 últimas preguntas. Buenos días, yo soy estudiante egresado de la maestría en física médica proveniente de Nicaragua y bueno, allá todo esto es como un poco complicado. Yo quiero preguntar rapidito, que lo acaban de mencionar, sobre las estadísticas del HVP, que también yo quiero saber si en ese reporte que tienen incluye a los residentes extranjeros, porque digamos, a las residentes extranjeras, porque digamos, el reporte no lo dice de si solo son mujeres ticas o mujeres que han venido de otros países o que son nacidas de padres de un padre tico y otro extranjero, cosas así. Creo que sería como una buena idea separar, sugiero yo, no sé, separar entre si son mujeres nacidas aquí de padres ticos y mujeres que han venido de otros países. Como para tener una, digo yo, porque la verdad es que la estadística es como muy… No, sí, a mí me extrañó. Pero no está porque eso es un registro nacional. ¿Sí? Y no sé cómo tomen acá el registro nacional. Bueno, gracias. Pero sí es alta la incidencia de HPV. O sea que… Bueno, yo nada más tal vez agregar aquí que nosotros sí tenemos definido por área, ¿verdad? De tanto la incidencia como la mortalidad. Y sí existe una relación con las áreas de mayor, digamos, inmigración, ¿verdad? En cuanto al comportamiento del cáncer. Alejandro. Alejandro es una de las personas que más sabe de cáncer de cervix en el país. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí compartiendo con usted. Mi nombre, bueno, soy Alejandro Calderón, soy médico del proyecto de fortalecimiento de la atención del cáncer y estoy liderando una investigación en cáncer de cervix en Punta Arenas. Es una investigación que estamos haciendo en 10 países de América Latina a través de la Agencia de Investigación de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, nada más quería aclarar algunos datos como para que no quedaran en el aire, ¿verdad?, de lo que usted expuso. Primero, bueno, así como a nivel mundial se ven diferencias entre países ricos y países pobres en el país, también tenemos una alta incidencia y mortalidad principalmente en las zonas más pobres con respecto a las zonas que tienen mayores riquezas, ¿verdad?, si lo dividimos por cantón. De hecho, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, que son las provincias costeras, son las que tienen mayor mortalidad por cáncer de cervix en el país. Segundo, el dato de la prevalencia de BPH que usted menciona, de un 40%, en realidad ese dato fue tomado de un estudio que se hizo en Guanacaste y que abarca toda la población de mujeres desde los 18 años inclusive, ¿verdad? De ahí la alta prevalencia, pero en realidad nuestros datos en mujeres de 30 a 65, que son las que serían atribuibles a un dato de BPH, es un 11-12%, que es similar a lo que se comporta a nivel
Y Latinoamérica. internacional, ¿verdad? Un poquito más bajo del resto de América Latina incluso, pero es un dato que se espera, ¿verdad? En cuanto a prevalencia. Y bueno, y tercero un poco, pues explicar lo que estamos haciendo en el país, ¿verdad? Importante que a partir del otro año ya vamos a empezar la vacunación de VPH, con lo que es prevención primaria, ¿verdad? Que el impacto de eso lo veremos en unos 20, 30 años, pero que va a ser, que fue una medida de salud pública importante, ¿verdad? Yo siempre decía, a mí me da vergüenza ir a congresos internacionales y que presentaban todo el mapa de Latinoamérica y Costa Rica se estaba quedando atrás con la vacuna, a pesar de que fuimos la cuna de donde se hizo la vacuna, ¿verdad? Y lo otro, pues que estamos empezando ya a nivel de la institución también con el programa de tamizaje de VPH. Nosotros, contrario a otros países de América Latina, no podemos decir que nuestro programa de tamizaje con Papa Nicolau no haya funcionado. Nuestra incidencia y nuestra mortalidad bajó más de un 50% gracias a nuestro sistema de salud que tenemos CEBAIS en los lugares más recónditos, ¿verdad? Y a que se ofrece la prueba del Papa Nicolau en estos sitios, ¿verdad? Según la última encuesta de salud sexual y reproductiva, el 90% de las mujeres se han hecho el Papa Nicolau al menos en los últimos 2 años, ¿verdad? Lo que habla también de una población educada en cuanto a esto, ¿verdad? Y de ahí que seamos el país de América Latina que tenemos menor mortalidad por cáncer de cervix, ¿verdad? Pero tenemos 10 años de que no logramos bajar esa mortalidad y por eso es que ahora tenemos que buscar hacer algo nuevo, ¿verdad? Con los que nos quedan, porque cada año se nos mueren 150 mujeres que no deberían morirse, ¿verdad? Ese es el único cáncer 100% prevenible y podemos tomar medidas y de ahí que ya estamos implementando pruebas de detección de VPH a nivel de tamizaje primario, ya estamos en Punta Arenas, vamos a empezar el otro año en Guanacaste y la idea es ir corriéndolo por el resto del país, ¿verdad? Y uno empieza a soñar porque, por ejemplo, en Limón, con esta parte de que las mujeres, que si es un hombre no se lo hacen y todo, hemos visto estudios internacionales de la importancia del autotoma, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos la infraestructura para poder lograr eso. Entonces, estamos pensando en estrategias para tratar de cubrir a todas las mujeres en eso, ¿verdad? Y ojalá que la próxima vez que usted venga a exponer a Costa Rica sobre datos, ¿verdad? Digamos que el cáncer de cervix se pasó a la historia ahora porque es el único cáncer que podemos vencer en este momento. Ojalá. Sí. Muy bien, Gracias, muchas doctora. gracias.